Esta es aproximadamente la tercera hora del vídeo de Mark Passio titulado Fake Ass Christians. Decíamos que estas son solo algunas de entre las muchas ideas esotéricas que censuraron, que llegaron mayormente en la eliminación canónica de todo un cuerpo de información gnóstica bíblica conocida como los manuscritos de Nag Hammadi. Por si esto no fuera lo suficientemente malo para el temprano pensamiento filosófico cristiano, su golpe más devastador sería entregado en la forma bastarda de las escrituras, agregando disposiciones enemigas completamente falsas a su canon final. Y por supuesto estoy haciendo referencia al infame Romanos 13. Y una vez más, por favor, tomad nota del nombre del libro, damas y caballeros, Romanos. Romanos 13. La canonización de la autoridad del hombre. Esto es lo que de hecho pone en Romanos 13. Voy a leer los versos del 1 al 7 completo de Romanos 13. Escucha esta pura porquería. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Otra forma de decir los poderes que son. Han sido establecidos por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Tus gobernantes están para infundir temor a los que hacen mal? Nadie lo diría. A mí desde luego me tenían engañado. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sí, desde luego, el gobierno te va a elogiar por hacer lo moralmente correcto. Seguro que sí. A mí me están elogiando todo el día. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la consciencia. Claro, porque es moralmente correcto. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es texto bíblico que está en la Biblia. Imagínate, esta gente se piensa que son Dios en la tierra, les encantan sus tronos, les encantan sus coronas, sus tronos y su oro, y son unos santos. Esto es lo que los sacerdotes de pacotilla te dirán, que son gente santa. Dirán que el gobierno es ordenado por Dios. Te garantizo que si te pones a la entrada de una iglesia tradicional de cualquier denominación de América, ¿vale? Y simplemente dices, ¿cómo se puede rectificar la idea de la autoridad de Dios y la autoridad del hombre, llamada gobierno? Te garantizo que aquellos te dirán, el gobierno es ordenado por Dios. Te lo garantizo. Ese es el nivel de control mental bajo el que se encuentran. Mira a este psicópata. Decir que él es un hombre santo, con la cantidad de riquezas, unos 18 trillones de dólares en riquezas que tiene el Vaticano. 18 trillones, con una T, no billones de dólares, trillones. Creo que la cantidad total de dinero en la Tierra son aproximadamente 87, 88, quizás 90 trillones, algo así. Ese es el dinero que existe en toda la Tierra, y ellos tienen 18 trillones de ello. Deja que te diga algo. Cualquier persona que llegue a creer que esto es lo que el Dios de la creación sancionaría, no solo está espiritualmente en bancarrota, sino que están mentalmente enfermos. No deberían ni de rondar las calles, pertenecen a un asilo. Si eso es lo que tu Dios demanda de mí, a la mierda con tu Dios. ¿Qué te parece eso? ¿Lo puedo dejar más claro que eso? No,
El Dios de la creación quiere que yo y todos los demás sean libres. No nos quieren sujetos y esclavos de otros hombres y mujeres, que es una noción ilusoria, inmoral, ¿vale? Así que yo diré simplemente lo que otros no tienen narices a decir. Ya que nadie más lo va a decir, lo diré yo. Se está volviendo real ahora. Y sin embargo estos imbéciles solo viven en esta disonancia cognitiva, que ni siquiera piensan en esto, ni se les ocurre, ni entra en sus pensamientos. Ni tan siquiera entienden cómo es una completa contradicción de su propio mensaje bíblico, que no puede servir a dos amos. Se piensan que esto solo va de su religión y el dinero. Bueno, pues si no puedo servir a dos amos, a dos dioses, y eso va de Dios y por la riqueza, ¿qué tal si interponemos en la ecuación a otro amo, llamado el hombre, en la forma de gobierno? ¿Puede servir a dos amos entonces? Esto ni se les ocurre que sea una idea completamente absurda y contradictoria, porque carecen de la habilidad para pensar lógicamente. Porque la gente que se amarra fervientemente a una creencia religiosa ha quemado los circuitos lógicos de su cerebro hace mucho tiempo. ¿Cómo intentan los cristianos modernos conciliar la clara y evidente contradicción de la noción de autoridad, entre comillas, conferida a la humanidad, cuando su propia religión demanda que reconozcan a Dios como única autoridad? La respuesta: simplemente lo ignoran todo, como si no existiese. Ni siquiera quieren responder a esa pregunta. No puedes servir a dos amos. No puedes andar con Dios y llevar a Satán de la mano al mismo tiempo. No funciona así, damas y caballeros. Y el gobierno es un gran Satanás, si alguna vez hubo uno. Todo gobierno. La astroteología. La nueva religión es la vieja religión. Bastante literalmente, porque ese es uno de los términos que los oscuros ocultistas usan para su religión. No tienen un nombre para ello, simplemente se refieren a ello como la vieja religión, porque es la religión de donde derivan todas las demás religiones. La religión exotérica de la cristiandad está basada en la astroteología, una mitología preexistente respecto a los cuerpos astrológicos de los cielos, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Ahora, ¿cuántos de aquí estáis familiarizados con el concepto de la astroteología? Levantad la mano, por favor. Vale, casi todos. Eso es genial, así que no tendréis ningún problema con esta sección. Muchos falsos cristianos tendrán un gran problema con esta sección, pero recomiendo que la gente estudie la astroteología. Y si quieres obtener un mayor desglose de ello, puedes ver mi presentación titulada ¿Qué está sucediendo en la Tierra?, de 4 partes. Específicamente creo que descompongo la astroteología en la segunda parte de aquella serie. Así que la astroteología está basada en el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. La tradición exotérica cristiana está específicamente basada sobre el culto solar, el culto del Sol. Eso es lo que representa Jesús, el Sol del antiguo mundo. En la variedad moderna, Jesús toma el rol o el papel del Sol, el héroe, el salvador, el rejuvenecedor del mundo, porque eso es lo que es el Sol. El Sol rejuvenece el mundo cada día, y también rejuvenece el mundo durante la primavera, cuando cruza del hemisferio sur al hemisferio norte. La variante astroteológica de la cristiandad, con todos sus arreos y rituales solares, fue diseñada para desviar a los genuinos cristianos de la verdad, para que nunca pudieran obtener la auténtica consciencia de Cristo. Esta es la falsa forma de la cristiandad practicada por la mayoría de los cristianos del día de hoy. Están adorando al Sol. El Sol ha sido tradicionalmente utilizado como símbolo del conocimiento y de la verdad desde tiempos inmemoriales. El Sol era visto en el antiguo mundo como la representación de la luz del Creador o el conocimiento, que ha de ser integrado en uno mismo en la forma de conocimiento moral o consciencia,
con el fin de nutrir la buena acción, en armonía con la ley natural. Y esto es a lo que nos referimos con ejercitar la consciencia. La consciencia es el conocimiento, y el ejercicio de la consciencia es la acción que tomamos basada en el conocimiento de las diferencias entre el bien y el mal. Este verdadero camino hacia la libertad reside en saber, no en creer. El dogma, la fe y la creencia, por otra parte, son las características de la falsa religión cristiana, que emergió de la distorsionada forma astroteológica de esta religión, de la variante original de la esotérica cristiandad. Un libro que recomiendo se titula The World's 16 Crucified Saviors, Christianity Before Christ, los 16 crucificados salvadores del mundo, la cristiandad antes de Cristo, que examina 16 mitos salvadores, rejuvenecedores o héroes solares del culto solar a lo largo del antiguo mundo. No voy a entrar en toda la astroteología hoy aquí, es un concepto demasiado grande para cubrir. Ni siquiera voy a presentar todo lo que ya cubrí en la serie de qué está sucediendo con la Tierra. Aquí solo voy a hablar brevemente de cómo Jesús representa al Sol en la cruz. Este es el símbolo de la cristiandad moderna, la cruz con el círculo alrededor de esta. Ese es el Sol en la cruz del zodíaco. El Sol realiza su viaje alrededor del zodíaco, desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, donde se encuentra en su apogeo de poder, o el punto más caluroso del año, que acabamos de pasar el 21 de junio en el hemisferio norte. Y de ahí desciende al equinoccio de otoño, hasta abajo del todo cuando muere en la cruz durante el solsticio de invierno. Así que en el hemisferio norte este es el punto más bajo de poder del Sol, y aquí es cuando se dice que muere en la cruz. Luego regresa a la vida, resucita de la tumba del hemisferio sur y regresa al hemisferio norte, después de Pascua, que es justo después del equinoccio de primavera, el primer domingo o Sunday, Día del Sol, después de la primera luna llena. Porque la diosa lunar ha de dar a luz al dios solar. Ese es el Espíritu Santo o la Madre Divina, María, que da a luz al dios solar. ¿Vale? Y luego recorre su camino hacia su apogeo de poder de nuevo, al solsticio de verano. Y muere alrededor del solsticio de invierno, que es sobre el 21 de diciembre, justo antes de Navidad. Regresa a la vida en el equinoccio de primavera, alrededor de Pascua de Resurrección, que en inglés es Easter o East Star, la estrella del este, la estrella que asciende del este, que es el Sol. En esto está basada toda la cristiandad. Es todo astroteología. La forma exotérica, claro, ¿vale? Luego, en la astroteología puedes ver incluso la forma esotérica, porque esta es una alegoría de la verdad. La verdad entra en las sombras, ha de renacer y ser desocultada y traída de regreso a la vida para que todos la vean, y luego llegue a su punto más alto de poder, donde se convierte en sentido común, y todo el mundo la emplea mediante sus acciones. Y eso es lo que es el Salvador del mundo, la verdad. Por eso se hacía referencia a Jesús como el camino, la vida y la verdad. De eso se trata, es una tradición alegórica del conocimiento y de la verdad. Y en ese sentido, ahí es donde me alineo con la tradición esotérica, que es lo que es la verdadera cristiandad. El Vaticano, de hecho, tiene un zodíaco solar con el falo de Osiris, ¿vale? Hay un obelisco egipcio representando a la deidad solar Osiris en el centro de la cruz zodiacal, la gran cruz y las cruces menores del zodíaco, que definen los solsticios y equinoccios frente a la gran cruz que define la temporada media o el punto central de las estaciones, que son los verdaderos sabbats ocultos. Los principales sabbats, siendo el 1 de mayo o la noche de Walpurgis, el 1 de agosto o Lamas, el 31 de octubre, Halloween o la víspera de Todos los Santos o la noche de Brujas,
y el 2 de febrero, que es el Imbolc, o el Día de la Santa Brígida. Estos son los festivos astroteológicos del Antiguo Mundo, y están ahí mismo en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, con el Sol en el centro. Y el símbolo del Sol siendo el obelisco que representa el fálico de Osiris, justo en el centro de la plaza. No podría ser más evidente, y la gente no es capaz de verlo, o no quieren verlo. No quieren reconocer que eso es para lo que todo eso está ahí. Nos han dado su religión. Eso es lo único que hace el oscuro ocultismo, no inventa nada nuevo. Coge lo que ya ha existido, lo transforma, lo retuerce, porque no tiene ningún verdadero poder creativo. Leonardo da Vinci codificó la historia de la astroteología en la pintura de la Última Cena. Jesús siendo el Sol en el centro, luego tienes una estación de luz a la derecha y tienes una estación oscura. La estación de luz es cuando el Sol se encuentra en el hemisferio norte, y la estación oscura es cuando el Sol se encuentra en el hemisferio sur, desde el punto de vista del hemisferio norte. Hay 4 grupos de 3 discípulos sentados en la mesa de la Última Cena, representando los 3 meses de cada estación. La primavera y el verano en el hemisferio norte, o de luz, y luego el otoño e invierno, que es lo que llaman la estación de la muerte, donde las plantas y los alimentos realmente no crecen en el hemisferio norte, cuando el Sol se encuentra en el hemisferio sur. Ese es el periodo de la oscuridad. Lo ha codificado todo ahí, entre otras muchas cosas. Un brillante erudito, artista e inventor, y claramente puedes ver que tiene su propio estilo para representar simbología, si uno tiene la consciencia para decodificarla. Pero está todo ahí, está todo delante de nosotros. Estas son algunas de las trinidades del Antiguo Mundo. Las antiguas religiones pasaron a ser las nuevas religiones. Ha habido trinidades desde tiempos inmemoriales, de la misma manera que había dioses solares. Aquí tenemos a Semiramis, Nimrod y Tamuz. Tamuz, el dios solar, Semiramis, la diosa, y Nimrod, el dios. Ese es Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Sol. ¿Vale? El Espíritu Santo, ese es el aspecto femenino de la creación, el aspecto de la diosa. Ella es María en la tradición cristiana, pero ella de hecho es removida de la Santa Trinidad. Este es otro aspecto de la patriarcalización de la cristiandad exotérica, eliminando a la mujer e incluso el simbolismo femenino de todo su conjunto de dogma y simbología. Así que ahora tienes a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, que se ha convertido en un espíritu, en un fantasma. Lo femenino se ha hecho fantasmagórico en la Trinidad. Ella es ahora el Espíritu, representado como la paloma. Lo que esto realmente representa, para concluir esto, a la derecha está la Trinidad egipcia, que tienes a Osiris, el dios creador. Luego tienes a Horus, el dios sol, e Isis, que es la diosa lunar. Y la diosa lunar, o el aspecto femenino, ha de dar a luz al aspecto del sagrado masculino. Ese es el crío. Porque estos 3 aspectos realmente son el pensamiento, la emoción y la acción. De nuevo, la verdadera sagrada Trinidad existente en todos nosotros. El Dios creador es nuestros pensamientos, con los que creamos, crea la manifestación mediante lo que pensamos, y luego eso se convierte en lo que experimentamos. Nuestras emociones, ese es el aspecto de la sagrada femenina. Es una cualidad interna, basada en el sentimiento y la intuición, y luego la combinación del masculino y lo femenino, el Dios creador y la diosa femenina, que crean y dan a luz a la buena acción o la acción moralmente correcta en el mundo mediante el conocimiento y la preocupación. Es un precioso sistema alegórico si es decodificado y entendido correctamente, pero la mayoría no lo entiende. Quieren de hecho hacerlo literal. Así que incluso en su aspecto astroteológico estás dando a la luz, mediante tu conocimiento y tu preocupación. Eso es lo que da a luz a la luz.
Y ese es entonces el camino de la verdad y de la luz que conduce a la libertad. Y los cristianos no pueden verlo como tal. No entienden el simbolismo que está codificado en su propia religión. Pero de nuevo, esto no se hizo realmente para dar los profundos arreos esotéricos y el profundo entendimiento esotérico, sino que se hizo para entregar los arreos exotéricos y hacerles que creyeran en la interpretación literal de eso. Eso fue lo que realmente sacó a la gente del camino espiritual de la cristiandad esotérica. Es todo astroteología, damas y caballeros. Incluso si lo estás mirando desde el lado exotérico o esotérico. Todas las religiones están basadas en la astroteología, no solo la cristiandad. Las nombro las religiones del dios celeste del desierto, donde nos encontramos en la primera columna con el nombre del culto astroteológico, el culto del sol, el culto de la luna y el culto de las estrellas y los planetas, el culto solar, el culto lunar y el culto estelar. Luego tienes su objeto o símbolo celeste reverenciado asociado, ¿vale? Donde tienes al sol para el culto solar, a la luna para el culto lunar y a Saturno como el planeta primario del culto estelar, que era considerado el rey de los planetas porque era el más lejano que se podía llegar a ver con los ojos. El culto solar se aplica a la cristiandad moderna, cuyo símbolo es el sol en la cruz del zodíaco. El culto lunar de la luna fue entregado al Islam y su símbolo de la variante moderna es la luna. Y el culto estelar, el culto de las estrellas, se entregó al judaísmo y su símbolo es una estrella. Está todo claramente ahí, abiertamente en la simbología, y la gente aún no es capaz de verlo. Y yo llevo enseñando esto desde hace 10 años. Michael Tessarion lleva enseñándolo durante 15 o 20 años. Jordan Maxwell lleva enseñándolo desde Dios sabe cuándo. Si yo llevara enseñando esto el tiempo que lleva Jordan Maxwell, me habría vuelto completamente loco. ¿Cómo puedes hacer eso durante el tiempo que lleva haciéndolo este hombre y ver que la gente aún no lo pilla, desde hace 50 malditos años? Es para volverse loco. Estaría a punto de cortarme las venas. Es cómico, aunque realmente no es gracioso, porque yo me considero un genuino maestro que entiende todo esto, y sin embargo es como él lleva dándole durante 50 años. Yo me pregunto si yo tendré que hacerlo durante todo ese tiempo, y que la gente aún siga sin entenderlo, porque yo estaría absolutamente horrorizado. Bueno, ya estoy horrorizado porque llevo haciéndolo durante 10 años y veo que la gente aún no lo pilla. Los atributos de los antiguos cultos celestes fueron asignados a cada una de las religiones principales hace miles de años. Había 3 cuerpos astrológicos principales: el Sol, que gobierna el día, la Luna, que gobierna la noche, y las estrellas y los planetas. La cristiandad fue asignada el culto solar, el Sol o Hijo de Dios, que en inglés el Sol es Sun y Hijo es Son. Se escribe S-U-N o S-O-N, pero se dice exactamente lo mismo. El Sol de Dios o el Hijo de Dios es igual, Son of God, simbolizado por la cruz del zodíaco, con su día de adoración siendo el domingo o Sunday, día del sol. Incluso los días de la semana corresponden con estos símbolos astroteológicos. El culto lunar fue asignado al Islam, simbolizado por la luna, con su día de adoración siendo el viernes. Se requiere un poco de historia para entender por qué el viernes, Friday, representa a la luna, pero el nombre en la tradición nórdica para la diosa lunar era Freya, tras la cual se nombra Friday, el viernes. Y luego el judaísmo fue asignado el culto estelar y planetario, adorado el sábado o Saturday, Saturn Day, día de Saturno, con una estrella como símbolo. No puede ser más obvio. Y en cambio, le puedes mostrar esto a un religioso y dirá: eso es solo una coincidencia.
La meta de toda religión es la de suplantar la subyacente y fundamental verdad de la ley natural. El resultado final de toda religión está diseñado para hacer justo eso. Quieren que creas en algo que tiene nada que ver con la verdadera moralidad y no entender la ley natural, porque esa es la única manera en la que podrás continuar estando esclavizado. Cuando una persona usa su don, que es la libre voluntad, para aprender y crecer espiritualmente, pueden alinear sus acciones con la ley natural. Las creencias exotéricas religiosas son inculcadas para trastornar el reconocimiento interno y el camino de descubrimiento espiritual de un individuo en alineación con la verdadera moralidad. Esto finalmente y severamente distorsiona su entendimiento de qué acciones son derechos bajo la ley moral, porque no generan caos, frente a qué acciones están mal, porque engendran consecuencias caóticas para todos. Por eso nos dieron una religión basada en la astroteología y no la cosa auténtica, que está basada en la verdadera moralidad y la ley natural. La cosmovisión de nuestros gobernantes. Los oscuros luciferistas ocultistas llevan controlando este mundo durante miles de años, usando su conocimiento profundo del ocultismo y de la ley natural, e inventando falsas religiones mundiales para las ignorantes masas sobre las que gobiernan. Es muy importante entender su visión global del mundo o cosmovisión, porque debemos comprender la mentalidad de aquellos que actualmente nos están esclavizando, si esperamos acabar con su regencia y verdaderamente llegar a ser libres. Has de conocer al enemigo, damas y caballeros. Esta es otra cosa que la gente dice: yo no necesito saber eso, yo no creo en eso. Absolutamente absurdo. Otra gente cree en estas creencias y está actuando sobre ellas. Y has de saber cómo piensan. Es como entrar en un cuadrilátero contra un contrincante y decir: yo no necesito saber nada acerca de su estrategia, ni qué es lo que es capaz de hacer. No necesito saberlo, ¿sabes? Entraré ahí y ya veré a ver qué pasa. Es muy importante conocer su cosmovisión. Estos oscuros ocultistas entienden completamente que el universo es gobernado por leyes espirituales puestas en lugar por el Creador, o la inteligencia subyacente del universo. Y ellos están en rebelión abierta contra aquellas leyes morales universales. Ellos saben que estas leyes existen para restringir el comportamiento y traer consecuencias caóticas al mal comportamiento o inmoral. Ellos saben esto. Entonces, ¿cómo se abren camino a su alrededor? Están actualmente reinando y consiguiendo que la gente cumpla sus órdenes. Y siguen siendo los amos de otras personas. Y siguen en la cima de la así llamada cadena alimenticia, en cuanto a gobernar a otros, manteniéndoles en esclavitud, siendo la clase gobernante más libre que otras personas. ¿Cómo están saliéndose con la suya? ¿Cómo es que el universo no los está alcanzando? Ellos creen que porque la ley moral o natural está presente en el universo mismo es una prisión, porque no pueden hacer lo que les venga en gana y salirse con la suya sin que haya consecuencias. Esta es la verdadera cosmovisión del oscuro ocultismo. Si lo reduces a su esencia, esto es lo que creen. Creen que están atrapados en una cárcel o en una prisión, porque saben que el universo es gobernado por la ley moral y ellos mismos no pueden hacer lo que quieran sin que haya consecuencias. Porque eso es lo que quieren. Quieren un reino donde todo valga y que puedan hacer lo que les venga en gana, subvertir los derechos de cualquiera, poder causar daño físico a quien quieran, todo lo que quieran, y salirse con la suya completamente ilesos, cósmicamente, kármicamente indemnes. Ahora, dado que se dieron cuenta que esa no es la realidad en la que viven, consideraron el universo entero una prisión para ellos, y por lo tanto, para rebelarse abiertamente contra la ley que es inherente a este reino, han tomado una elección consciente de decir: nunca aceptaremos la ley moral y estaremos en rebelión abierta contra ella. Al conseguir que otros cumplan nuestras órdenes y hagan nuestro trabajo sucio por nosotros, y así escaparemos las consecuencias kármicas.
Así es como se salen con la suya y continúan haciéndolo. Ellos piensan que es una prisión, solo porque están sujetos a la ley. No entienden que la ley moral está ahí para nuestro completo beneficio, para nuestra edificación, para nuestra libertad, para nuestro crecimiento y aprendizaje, y para nuestras absolutamente óptimas condiciones en el mundo físico. Ellos quieren gobernar en la prisión que consideran el infierno de este mundo, en lugar de servir en lo que podría ser un paraíso, un cielo, si todos capitulan ante la ley moral. Así que esta cosmovisión ha sido personificada en las historias de Satán, de Lucifer, de los ángeles rebeldes o los ángeles caídos, los demonios, los arcontes o el anticristo y otros arquetipos antidios, que se niegan a estar atados a los estándares morales e intentan controlar la creación manipulando a la gente a la ignorancia total para que ellos puedan ser Dios. Esta clase sacerdotal psicopática y megalómana consideran espiritualmente muertos a aquellos que son ignorantes, apáticos y sin la voluntad y el coraje para cambiar la condición humana. Y esto es lo que llaman a la gente. Esto es lo que los oscuros ocultistas con los que yo trabajaba en el pasado hacían referencia a la población promedio del planeta. Llamaban a los seres humanos los muertos. Ese era el nombre para los seres humanos, los muertos. Y su razonamiento iba así. Si no estás usando tu inteligencia, entonces el aspecto de la consciencia llamado pensamiento está moribundo, apagado. Si no te preocupas, entonces el aspecto emocional de la consciencia está moribundo. Y si eres vago, apático y cobarde, que no tomas la acción correcta en el mundo, entonces el componente acción de la consciencia está moribundo y por lo tanto, si alguien está muerto en el pensamiento, en la emoción y la acción, su consciencia entera está muerta y por lo tanto se puede decir que el ser no está realmente vivo, sino que son solo un robot de carne y hueso, a los que se les puede hacer lo que quieran porque son lo mismo que cualquier otra propiedad. Ese es su razonamiento para cómo tratarán a los otros seres humanos. Y para ser honesto contigo, no puedo necesariamente decir que estoy completamente en desacuerdo con las razones que les lleva a esas conclusiones. Yo estoy en desacuerdo con su metodología y pienso que están equivocados por la forma en la que se comportan. Pero la gente son los muertos. La gran mayoría de la gente en la Tierra pueden ser legítimamente descrita como lo hacen los oscuros ocultistas. Tristemente. De nuevo, no estoy diciendo esto de manera amarga y cruel. Solo digo que esa es la verdad. No están mintiendo en ese respecto. La mayoría de la gente no tiene ni el proceso de pensamiento activado ni su aspecto emocional, y no están activos. Así que son el 666, la bestia o los muertos. ¿Cómo desvían su consecuencia kármica? Este es su sucio secretito. Los oscuros ocultistas de alto nivel, sabiendo sobre la existencia y la operación de la ley natural, entienden que no pueden romperla sin más y salir ileso. Así que, ¿cómo entonces logran sus objetivos exitosamente sin ser considerados completamente kármicamente responsables? Se, entre comillas, escapan con sus intrigas y sus malvados planes porque, a nivel muy básico, ellos mismos no son los que de hecho están llevando a cabo los cometidos. Ellos no son los que de hecho lo están haciendo. Ellos no están llevando a cabo las acciones que mandan que hagan otros. Están mandando a sus secuaces, a sus esclavos bajo control mental, a sus miembros de culto, a sus seguidores de órdenes, a que hagan el trabajo sucio por ellos, manipulándoles mediante el miedo y la ignorancia para que violen la ley moral por ellos. Por lo tanto, el oscuro ocultismo se blinda a sí mismo en un grado significativo de la peor parte de las consecuencias kármicas, mientras que sus ignorantes seguidores de órdenes heredan la gran parte de la culpabilidad moral y de la deuda kármica.
Ningún seguidor de órdenes es un verdadero cristiano, porque los verdaderos cristianos siguen la consciencia, no las órdenes. Y esto es lo que la gente que clama ser cristiana necesita meter en su dura cabezota. Nadie que vaya y siga las órdenes de otro, en ninguna capacidad, es un cristiano o está viviendo como Cristo. Deja de blasfemar el nombre de tu propio Dios en el que dices creer. Los seguidores de órdenes nunca pueden ser verdaderos cristianos. Es imposible. Un verdadero cristiano toma el libre comportamiento basado en el conocimiento de la consciencia y ejercita la consciencia al elegir la acción moral frente a la inmoral, porque ellos mismos saben la diferencia. No están escuchando a otros a ver qué es lo que les dicen que han de hacer. ¿Tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Me voy a reír en tu cara. Yo haré lo que quiera basado en lo que yo sé que es correcto o no, y ya está. Esa es la única razón por la que tomo cualquier acción. No porque alguien me diga que haga algo. Esto va más allá de la mentalidad de un niño pequeño. Porque existe una legítima razón por la que un niño pequeño escuche lo que le están diciendo sus padres. Porque los padres tienen más experiencia por sus años de vida y de conocimiento que han acumulado. Por eso un niño es considerado un supervisado hasta que alcance aquella determinada edad, cuando han realmente obtenido la suficiente experiencia de vida y proceso racional de pensamiento para determinar las diferencias entre el bien y el mal, y luego salir al mundo por su propia cuenta. Eso es lo que se supone ha de ser inculcado mediante una adecuada y consciente educación por parte de los padres, y no inculcar obediencia, eso de hazlo porque te lo digo yo. Luego eso va y se refleja en la sociedad, siendo el razonamiento del por qué la gente hace cosas solo porque la Iglesia dijo que se hicieran, o solo porque el Estado dijo que se hiciera. Así es como los oscuros ocultistas del mundo escapan casi ilesos del karma, porque tienen a sus perros bajo correa, haciendo el trabajo sucio por ellos. Esta es la perfecta representación de cómo es evitada la deuda kármica y hacia quién fluye, porque no está yendo al tipo del sombrero de copa y smoking, está yendo al poli que está comiendo dinero del cuenco para perros. Ese es quien está siendo sometido a la cuenta kármica de la creación por el mal comportamiento, por las malas acciones. Así que, ¿quién se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia? Todos siempre me hacen esta pregunta, así que voy a contestarla. ¿Son los masones, Mark? ¿Son los rosacruces? ¿Son los judíos? Todos quieren saber quién está realmente en el nivel más alto. Lo dije, creo, en el seminario de Demistificando lo Oculto 2. El mundo no es dirigido desde Washington DC, Londres o Tokio. Lo siento, damas y caballeros, esas no son las ciudades que controlan el mundo. Las ciudades que controlan el mundo son el Vaticano en Roma, Jerusalén en Israel y la Meca en Arabia Saudí. Aquellas son las ciudades que controlan el mundo, y controlan el mundo por medio de la religión. Y no estoy hablando solo de la variante exotérica que ellos entregan a las masas descerebradas para que crean. No, estoy hablando de que son los miembros de la vieja religión. La clase sacerdotal de la vieja religión, que aún mora en los centros exotéricos de las religiones mundiales. ¿Sabes quién realmente está emitiendo las órdenes de marcha para las organizaciones políticas y las organizaciones financieras del mundo? No busques más allá del Vaticano. Ellos están en la cima de la cadena alimenticia. Más vale que escuches a Jordan Maxwell cuando te dice esto también, porque el hombre sabe muy bien de lo que está hablando. Esto es quien está en el nivel superior del oscuro ocultismo. ¿Quieres ver su conexión con la banca internacional? Hablaremos de ello. ¿Su conexión con el ocultismo? Tenía una sección entera que tuve que eliminar de esta presentación llamada El Vaticano y la Mafia. ¿Quieres ver la verdadera crueldad de los hechiceros tras esta religión organizada? Estudia la conexión entre el crimen organizado y el Vaticano, y estarás horrorizado a tal extremo como nunca antes lo hayas estado.
Controlan las organizaciones políticas, financieras y el crimen organizado. Mejor que te lo creas, puedes apostar por ello. Profundamente en el interior de los muros del Vaticano anidan de forma segura algunos de los adeptos de alto nivel de la oscura clase sacerdotal luciferina, que viven en plena consciencia de que la religión exotérica que están propagando a las masas es una falsa doctrina espiritual. Esta oscura clase de sacerdotes está atrincherada en el núcleo de todas las santas, entre comillas, ciudades religiosas, incluyendo la ciudad del Vaticano, Jerusalén y la Meca y otras. Los miembros de esta clase mundial de sacerdotes están unidos por su conocimiento oculto de profundo nivel sobre las operaciones de las leyes de la naturaleza, que ellos utilizan para manipular a otros a cumplir con su insidiosa voluntad. En lugar de usar el conocimiento para propósitos transformativos, lo usan para manipular, controlar, conquistar y esclavizar. Están desplegando el simbolismo de su conocimiento y de su poder delante de las masas descerebradas, quienes saben nada de lo que representa el simbolismo. Están diciéndole a la gente abiertamente: nosotros somos los iluminados, nosotros somos los que estamos en el saber. El cono representa el despertar, la glándula pineal, la espiritualidad activada, resurrección de la muerte, el sarcófago vacío. Con el simbolismo alquímico de los pavos reales de despertar y transformación, están diciendo a todos nosotros: somos los iluminados, nosotros hemos alcanzado logro espiritual, ¿sabes? Y mientras tanto tienes una casa llena de sacerdotes pedófilos, sentados sobre 18 trillones de dólares, habiendo gente pobre y sin techo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. ¿Debéis acumular 18 trillones en riquezas? Sí. Ya llegaremos a la prosperidad cristiana dentro de un rato. Quien haya dibujado esto sabe lo que hay. Eso es todo lo que diré. Quien haya dibujado eso sabe cómo funciona el mundo y cómo es dirigido. No sé quién lo hizo, pero seas quien seas, utilizo tu arte en mi presentación. Lo conseguí por medio de imágenes de Google. Ponte en contacto conmigo porque yo sé que tú sabes lo que hay, ¿vale? Porque esa es la fuerza que dirige el mundo. Ahí la tienes. La religión aún dirige y siempre ha dirigido el mundo. Porque has de entender que estas marionetas, estos muñecos, simplemente representan otras religiones. Representan la religión del dinero y el Estado. Eso es todo. Esas son las religiones. Las religiones del gran papi están detrás del gran papá gobierno. Las religiones del gran papi están detrás del gran papá dinero. Esto es todo lo que son. Son todo religiones. Y la clase sacerdotal está en el nivel más alto de todos. Y eso nos trae de vuelta al Vaticano y al ocultismo. Ahora, la representación más precisa que jamás haya visto en Hollywood de cualquier procedimiento oculto y cómo realmente funciona es la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, u Ojos Bien Cerrados. Espero que todos hayáis visto esa película. Si no la has visto, necesitas verla. Yo participé en algo que era bastante menos extravagante que lo que es representado ahí, que obviamente se trata del oscuro ocultismo de más alto nivel y luciferianismo, ¿sabes? Ahí se encuentran en una verdadera mansión. Yo acudí a rituales en mini mansiones, ¿vale? Existen estratos en el ocultismo. Y si vas a la gran mansión llamada el Vaticano, ya te enseñaré unas imágenes del interior del Vaticano. Allí es donde reside la clase sacerdotal. Están acaparando todo el conocimiento que es necesario para liberarnos. Están acumulando y reteniendo todo el conocimiento de nuestros verdaderos orígenes. Están reteniendo el conocimiento de la verdadera espiritualidad. Están reteniendo el conocimiento de lo que los seres humanos realmente pueden llegar a ser y los poderes que realmente pueden desarrollar, que no quieren vernos desarrollar, aquellas capacidades mentales y espirituales. Y ellos gobiernan desde un lugar de total secretismo y oscuridad. La única manera en la que pueden continuar su regencia es por medio de la ignorancia de la gente.
no quieren que salga este conocimiento. Aquí tenemos algunas cosas para analizar sobre el oscuro culto y el Vaticano, que son los jesuitas. Profundamente en el interior de los jesuitas está la sociedad secreta llamada la Sociedad de Jesús, que está profundamente conectada con la inteligencia militar y con las agencias de inteligencia tales como la CIA. Los jesuitas comprenden una gran parte de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Están trabajando profundamente dentro de nuestras agencias de inteligencia. El Opus Dei es una organización oculta dentro de la Iglesia romana en el día de hoy, quienes se consideran a sí mismos los hacedores del trabajo de Dios, que es lo que Opus Dei significa, el trabajo de Dios. ¿Quieres ver la conexión del dinero con todo esto? Echa un vistazo al libro God's Banker, el banquero de Dios, y las conexiones con la logía Propaganda Due, o la logía Propaganda 2, o P2 en Italia, que es el sindicato de una logía clandestina masónica. Este hombre, que aparece junto con el actual, entre comillas, Papa Francisco, es Adolfo Nicolás, que es considerado el Papa Negro de la Orden de los Jesuitas. Mucha gente dice que se sienta tras el trono del Papa y que es el verdadero Papa, que de hecho nunca cambia durante su existencia, y que el resto de los papas son realmente marionetas que posan, y él les dice lo que han de hacer. Ahora tenemos a un Papa jesuita, Francisco, que obviamente está muy unido al Papa Negro Nicolás. Son lobos con piel de oveja. Esto es lo que se nos advirtió tengamos cuidado en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es lo que es esta clase sacerdotal, damas y caballeros. Quieren pretender que son unos santos. Estos no son hombres santos, nunca lo han sido y nunca lo serán. La cantidad de conocimiento que el Vaticano atesora y mantiene para sí mismo es una locura astronómica. Sus bibliotecas no tienen fin y contiene el verdadero conocimiento de los orígenes humanos, que es por lo que tuvieron que mantenerlo en secreto, oculto, escondido. Los principales medios de comunicación hicieron una historia recientemente. El Vaticano está abriendo sus archivos secretos. Sí, ya. Van a estar abriendo sus archivos secretos. En primer lugar, las palabras archivo secreto Vaticano no significan archivos secretos, significa archivos privados, que quiere decir que está reservado solo para ellos, ya está. La palabra secreto en italiano significa privado más que secreto como oculto o escondido. Significa es nuestra propiedad privada. Ellos consideran esto su conocimiento para dispensar a quien ellos crean conveniente. Así que este reportero, todo orgulloso de sí mismo, diciendo voy a ser uno de los primeros 25 reporteros que entra al Vaticano a los archivos secretos, va, escribe su artículo y dice: de hecho, no se nos permitió hojear ningún libro, solo se nos permitió pasear por los pasillos bajo vigilancia de la Guardia Suiza y la Gendarmería, que es de hecho la fuerza de seguridad de Roma, la policía de Roma, con armas militares completamente automáticas, entrenados si se salieran de la línea e intentaran tocar algo que no se les estuviese permitido. Pero, abriendo los archivos, damas y caballeros, esto es lo que te contarán los medios, estos mentirosos cómplices, que son unos mimos a sueldos, criminales es lo que son los medios de comunicación. El Vaticano siempre ha apoyado a los gobernantes totalitarios a lo largo de los tiempos. Su apoyo por los esfuerzos totalitarios es legendario, particularmente en el siglo XX con los nazis. No hicieron nada. Pius XII hizo nada para parar el brutal tratamiento de los judíos en Alemania y demás personas en Alemania durante el régimen nazi. Lee el libro El Papa de Hitler sobre la colusión entre los nazis y el Vaticano. Has de saber acerca de la operación Paperclip. Paperclip
se escribe P-A-P-E-R, CLIP, C-L-I-P, trajo a los Estados Unidos a decenas de miles de nazis, decenas de miles, particularmente a la costa este de Nueva York y Nueva Jersey. El Vaticano ayudó a traerlos de forma secreta aquí. Ayudaron a colarlos bajo la alfombra, por así decirlo, para que pudieran evitar los tribunales de criminales de guerra en Nuremberg. Hombres santos, sí. Aquí tienes una imagen del Papa, bueno, no sé si es el Papa o un cardinal, con Hitler, y luego tenemos a unos cardinales en la imagen de arriba con el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Mira, solo en la costa este, como dije en la sesión de la mañana, al menos 80.000 nazis fueron liberados en el estado de New Jersey, que yo llamo la Nueva Alemania. Y te digo, no solo trajeron su ideología política, esto no es solo una ideología política, es una religión. De nuevo, voy a hacer una presentación titulada Las raíces del ocultismo, del nazismo y el comunismo, y mostraré cómo son esencialmente una y la misma. Simplemente son variantes de la vieja religión. Simplemente te están dando otro nombre para la vieja religión, de satanismo / oscuro luciferianismo. El nazismo es una forma de ello, y el comunismo es una forma de ello. Mira el High Holiday, o el Yamin Noraim, o un día temible del año satánico, y yo debería de saber esto porque participé en muchos rituales en este día, es el 1 de mayo, la noche de Walpurgis, la noche del santo Walpurgis, ¿vale? Es el punto medio de la primavera, y ese día se celebra el ritual de la fertilidad, porque se trata de renovar y entregar sangre y vida de regreso a la tierra, para que la tierra y el sol permitan que los cultivos que se siembran en la primavera crezcan bien y tengan una cosecha abundante en verano y otoño. El 1 de mayo es el Yamin Noraim del satanismo, Walpurgis. Ahora, echa un vistazo y mira a ver cuál es el Yamin Noraim del año comunista. El 1 de mayo, la festividad de los mayos. ¿Qué fue celebrado en el Yamin Noraim del año nazi? El 1 de mayo, los ritos de fertilidad de la primavera, el Festival de la Luz, el Sol Resurrector, el Sol Negro, el 1 de mayo. ¿Me vas a decir tú a mí que es una coincidencia que el satanismo, el nazismo y el comunismo todos comparten el mismo High Holiday o Yamin Noraim del año? Y una vez más, te diré que perteneces a un asilo de locos y me dices que eso es una coincidencia. La gente que piensa esto son teóricos de la coincidencia. Yo no soy un teórico de la conspiración. Yo soy un erudito estudiado cuando se trata de este trabajo. Yo he hecho mis deberes durante décadas, ¿vale? Yo no tengo teorías. La teoría es, todos son coincidencias, no hay ningún patrón aquí. Que los festivos del satanismo, el comunismo y el nazismo resulta que son los mismos. La gente no sabe lo estúpida que suena a veces. El Vaticano y el encubrimiento pedófilo. Os voy a dejar con esta antes de la cena. ¿Cuántos habéis visto el documental Crímenes de Sexo y el Vaticano? Inaceptable. Estoy sorprendido, horrorizado y conmocionado. Tenéis que ver este vídeo, damas y caballeros. Eso es lo único que tengo que decir. Sex, Crimes and the Vatican. Búscalo y luego vomita. Este hombre, Rat, como rata, Ratzinger, bien llamado por cierto, porque hasta se parece a una rata, encubrió la pedofilia que estaba sucediendo entre la Iglesia, pagó a todas las familias. Este tipo era el financiero. Se le dio el papado porque pagó a tantos. A él se le dio el trabajo de pagar a las familias de los niños abusados, para que no denunciaran los crímenes y no se propagase en consciencia. Luego tomarían al feligrés, el cura de una parroquia, y lo trasladarían a otra parroquia, para que pudiera continuar abusando de más niños y niñas. Eso es lo que esta rata Ratzinger, Benedicto, hizo. Ese era su trabajo dentro del Vaticano.
Este artículo de periódico ni siquiera se acerca. Pone que la Iglesia rutinariamente encubrió el abuso sexual infantil durante 30 años. Sí, ya. Más bien 30.000 años. Esta clase sacerdotal encubre la pedofilia y la molestación de niños. Es asqueroso. ¿Quieres hablar de personas que deberían de ser crucificadas? Ahí tienes a la iglesia cristiana con la anteojera colocada, intentando golpear una piñata en esa imagen, diciendo: no te preocupes, finalmente estamos tomando acción para parar este problema. Sí, seguro que sí. Trasladáis a los sacerdotes de una parroquia a otra para que puedan repetir el mismo crimen. Son basura. Esto es en lo que fracasamos informar: la pedofilia. Acabo de acudir a una conferencia de un investigador alternativo en Filadelfia, en una iglesia, por cierto. Estaba esperando escuchar muchas revelaciones, y sí que sacó buena información. Y luego estoy ahí sentado en el banco de la iglesia escuchando a este tipo. No voy a mencionar su nombre porque, bueno, no pienso que sea un mal tipo, simplemente que, bueno, aún no ha llegado hasta el final. Y va y dice: ¿sabes lo que pienso que pueda realmente ayudar a despertar a América? Es si tenemos un escándalo de pedofilia infantil. Y bueno, casi caigo del banco. ¿Cómo que si tuviéramos esto? ¿Te haces llamar un investigador alternativo para la verdad y la libertad? ¿Qué piensas que fue La encubierta de Franklin? ¿Cuánta gente ha leído el libro La encubierta de Franklin? Franklin Cover-Up. Vale. Eso está bien, varias personas. Bien, no lo suficiente. Toda la gente de esta sala debería de haber leído ese libro. Y de nuevo, si quieres vomitar durante muchas horas, acepta ese desafío y léelo. El documental La conspiración del silencio en YouTube habla del encubrimiento Franklin. ¿Cuántos habéis visto La conspiración del silencio? Más o menos la misma cantidad que los que habéis leído el libro. Muy bien. Muy buen documental, bien hecho, y solo ha salido por internet, no se logró emitir por televisión, por supuesto. Pero nosotros fracasamos con Pizzagate, fuimos totalmente descuidados, porque los estúpidos izquierdistas picaron y aceptaron toda la narrativa de la piratería rusa, por el amor que tenían a su Hillary Clinton. Has de estar de broma. Solo porque las mujeres querían votar por una mujer presidente, van a votar por una criminal como esa. No que Trump sea mucho mejor, no que ninguno de ellos sea buena gente, ninguno son buena gente. Pero ¿vas a ignorar todo el escándalo de correos electrónicos de John Podesta? Porque de eso trata Pizzagate, de los códigos pedófilos en los correos electrónicos oficiales del gobierno. Códigos pedófilos conocidos por el FBI y nuestra CIA. Códigos que se sabe abiertamente son sobre el tráfico de niños pequeños, escrito en correos electrónicos de las agencias gubernamentales. ¿Quién demonios en el gobierno va a decir en un servidor gubernamental hablando de pizza, de queso, de pasta y salsa para pasta? Si te crees eso, estás retrasado. No puedo decirlo de otra manera. Si te crees que oficiales de alto nivel del gobierno están escribiendo correos electrónicos acerca de malditos trozos de pizza y perritos calientes, los perritos calientes son el símbolo fálico para un niño pequeño. El trozo de pizza representa la matriz de una niña pequeña, y la gente no lo pilla, porque no tienen pensamiento relacional, no pueden ni entender la simbología de ello, y cómo es un código pedófilo. Y por lo tanto, en lugar de informar sobre el mayor portal criminal del siglo, todo el fenómeno del portal pedófilo, nosotros fracasamos porque creemos a los pendejos de los medios de comunicación, diciendo que eran piratas rusos que inventaron la trama. La gente es realmente una desgracia en su falta de discernimiento y de juicio. Realmente lo son. La hipocresía del Vaticano sin paralelo. Mira a este tipo, a este payaso. Francisco dice: las personas que fabrican armas o invierten en las industrias de armas son unos hipócritas si se hacen llamar cristianos. Luego va y tiene ahí un montón de personas armadas que el Vaticano compra y financia por todo lugar. Y créeme que no tengo ningún problema con que todo el mundo lleve un arma, pero no seas un hipócrita sobre ello, porque la clase gobernante se piensa que ellos tienen derecho a la protección, pero tú no.
Eso es lo que se piensan. En este otro pone: rezaré por los pobres y aquellos menos afortunados, desde mi trono de oro. 18 trillones de dólares de deuda. Tronos hechos de oro. Son hombres santos. Sí. Y luego tenemos a estos burros en Italia que van a sentarse y a escuchar toda palabra del Vaticano y se reúnen en la plaza de San Pedro. Sois una vergüenza a mi ascendencia y mi linaje, italianos que os reunís en esta aldea de pedófilos. Sois basura. ¿Ves? Yo no juego alados cuando se trata de nacionalidad. Les llamaré basura italiana. Basura son lo que son. Este otro pone: una persona que piensa solo en construir muros allá donde estén y no en construir puentes, no es cristiano. Contemplad el puente del Vaticano, un muro de 12 metros de altura que rodea toda la ciudad del Vaticano. ¿Sabes? No, ellos no creen en muros. Son puros hipócritas que hablan desde ambos lados de su boca. Pura hipocresía. Voy a terminar en esta sección. ¿Qué es lo que tienen a las personas adorando en el nombre de Cristo? Esta es la imagen del título de mi presentación. Eso se supone que es la representación de Jesús descendiendo en el inframundo antes de resucitar. Ahora, si tú solo vieras eso, míralo y dime qué es lo que te parece. ¿Qué te parece que es? Estoy oyendo un demonio, un dinosaurio, reptil, con su cabeza girada de lado, puedes ver el ojo, el cráneo, los dientes, la mandíbula caída, tiene cola y alas. Eso se supone que es Jesús, porque la cara de Jesús está incrustada en el cuello. Eso es todo. Está incrustada simplemente en el cuello para dar la apariencia que ese es su heredero. Y esto es lo que tienen de pie en la parte posterior del aula Pablo VI en el Vaticano, ¿vale? Desde donde el Papa da conferencias. Aquí tienes una imagen de cerca, una de las imágenes más cercanas que han sido capaces de fotografiar de esta estatua. Puedes ver claramente que es una cabeza reptil / dinosaurio, y Jesús, simplemente su cara, está incrustada, ha sido esculpida sobre el cuello de la existente criatura, y está hecho para parecerse a su cabello. Quiero decir, eso es esculpir mal. ¿Quién esculpiría algo así? No solo es horroroso estéticamente, sino que no sabes ni esculpir la forma humana correctamente, porque no están intentándolo, claro. Es un dinosaurio / reptiliano / demonio. Esta es el aula de Pablo VI. Creo que es el aula de Pablo VI. A lo mejor es el aula sexto o el cuarto. Creo que es el sexto. Alguien puede mirarlo y corregirme, ¿vale? La arquitectura real de la sala es una serpiente con colmillos. Completamente con colmillos. Y él está en la boca. Esa estatua de, entre comillas, Jesús, se encuentra en la boca de una enorme serpiente. Esto es quien está dirigiendo el Vaticano. No, no son oscuros ocultistas. No os preocupéis, damas y caballeros. Vale, iros a casa, olvidaos de todo lo que he dicho porque no sé de lo que hablo. Y la gente acude y se arrodilla y adora a esta gente. Esto es lo que se encuentra directamente detrás de este papa cuando da conferencias en esta aula, delante de una casa llena de ciegos crédulos. Ahora, cuando regresemos de la cena, voy a leer los comentarios recientes que hizo el Papa sobre los libertarios y sobre el libertarismo, y tengo un desafío que voy a emitir para nuestro actual Papa Francisco. Gracias por escuchar esta sección, os veo a todos después de la cena.